Entonces, el eslogan del radioaficionado es: cuando todo lo demás falla, pues entran los radioaficionados, ¿no? El servicio de radioaficionados es uno de los servicios establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como ya habíamos visto con anterioridad. Es decir, que estamos en un servicio perfectamente regulado a nivel internacional, nacional, regional y local. En todos los servicios, el tráfico de emergencia tiene prioridad absoluta sobre el tráfico cursado en situaciones de normalidad. O sea, no podemos estar metiendo ruido, interrumpiendo cuando hay comunicaciones de emergencia. La operación en emergencia requiere cursar el tráfico de forma eficiente. La eficiencia en las comunicaciones no es trivial. En el caso de la radioafición, por lo que cada operador debe pensar cómo reaccionaría en caso de emergencia y debería adquirir toda la formación al respecto que le fuera posible, es decir, hay que estudiar. En México existe la Red Nacional de Emergencias, órgano reconocido en la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil. La Red Nacional de Emergencia es una red de comunicación basada en radiofrecuencia bajo diferentes modos de emisión, que pueden ser, ya las conocemos: amplitud modulada, frecuencia modulada, Charlie Whiskey, single sideband, modos digitales. En su conjunto, la Red Nacional de Emergencia depende directamente de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, pero también es autónoma. Está dentro de la estructura, pero se maneja de forma autónoma. Existe otra red de la ARAN, de la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, que no es una federación, sino un radioclub muy grandote, ¿verdad? Y tienen su propia red de emergencias. ¿Quiénes pueden operar o integrarse a la Red Nacional de Emergencia? Cualquier radioaficionado que tenga permiso del Gobierno de México. Actualmente, mediante una concesión, aquí se hablaba de licencias porque son los que nos daban antes. Javier Vázquez, adelante, mi estimado Javier. Bueno, ok. La Red Nacional de Emergencia, estamos hablando de la que está en la estructura de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, está integrada por un consejo directivo, directores de área XC, acuérdense que hay XC1, XC2, X3, XC3, perdón. Pero cuando están en 80 metros son 8 áreas, no las 3. Asesores, coordinadores estatales, titulares y suplentes, estaciones control, estaciones relevo y estaciones participantes. Toda una estructura que se maneja en forma autónoma. En México, las frecuencias de emergencia autorizadas en la NOM de emergencia mexicana, en la norma de emergencia mexicana, se ven acá. En 80 metros, 3680 en telegrafía, 3690 en fonía, pero yo les digo que eso ya se movió unos kilociclos arriba porque había estaciones norteamericanas que nunca se quisieron mover de esta frecuencia, aunque saben que es una frecuencia pues no asignada porque ninguna frecuencia tiene dueño, pero sí utilizada por la Red Nacional de Emergencia Mexicana. 40 metros, 7020, 7060 en fonía ya la movieron a 7080, si no me equivoco. No, 7120 está ahorita. Por interferencias también. 20 metros, 14040, 14120, 15 metros, 6 metros, 2 metros. Ok, las más usuales, ¿cuáles son? 40 y 80. En las bandas de 40 y 80 metros, todas las noches, de 8 a 9 en 40 metros, de 9 a 10 en 80 metros, hay prácticas de la Red Nacional de Emergencia. Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de las prácticas? Enlazar a la República Mexicana en los días y horarios establecidos
para poder atender las emergencias, y ahí no estoy de acuerdo con ellos, y asuntos a que se refiere a que se refieren los estatutos y reglamentos de la Red Nacional de Emergencia. Yo platiqué mucho con uno de los coordinadores, Ricardo Lares, que está en Puebla, ahora es asesor, antes era coordinador nacional, de que esto no está bien, ¿verdad? ¿Cómo vas a atender las emergencias y asuntos a que se refieren los estatutos en los horarios de las prácticas? Nomás no. ¿Sí? Las prácticas son prácticas y para emergencia tendría que haber gente escuchando 24 horas pues se presenta una emergencia, cosa que pues, no ha sido posible hasta ahora, ¿no? Bueno, aquí la YARO, que es la Unión Internacional de Radioaficionados, propone también sus frecuencias de emergencia, ¿no? Frecuencias centrales de actividad de tráfico de emergencia, se le llama. 20 metros, 14,300, 17 metros, etcétera. Y ahí lo ven por bandas de 40 metros, en fonía, 7060 o 7110, pero en México está en 7120. 80 metros, 3760, está un poco más arriba. Esta es la región 1, por eso no coincidía. Región 2, acá está. Ahí la región 3. Entonces, de acuerdo a la región, pero ya vimos cuáles son en México. Dos, medidas en caso de emergencia. Si escucha las palabras emergency, o como se pronuncia en inglés, emergencia en español, welfare traffic, va a ser en alemán, tráfico sanitario o la abreviatura en telegrafía QUF, cese de transmitir y escuche en la frecuencia. Si recibe ese tipo de tráfico, permanezca a la escucha, analice el tráfico y copie en papel todo lo que reciba. No abandone la frecuencia hasta asegurarse que no puede ayudar y de que ya hay alguien ayudando. No transmita hasta estar seguro de que pueda ayudar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para mí, PSK 31 funciona mucho mejor porque no tiene teléfono descompuesto. Copias y pegas. En cambio, acá, pues, puede uno confundirse, ¿no? Siga las instrucciones que le dé la estación controladora del tráfico si es que hay alguna estación. Puede que no haya alguna estación porque fuiste el primero en recibir la llamada, ¿no? El tráfico deberá ser controlado por la estación que está en la emergencia o bien por otra estación a la que ésta haya delegado. ¿Qué sucede en banda civil? Canales de emergencia, canal 5 y canal 19. Está lleno de gente gritando. Entonces, si una estación que está en una emergencia, que está transmitiendo con la batería de su barco o está transmitiendo con la batería de su automóvil, porque acaba de pasar un huracán o lo que haya pasado, ¿cómo la vamos a escuchar? Las frecuencias que vimos anteriormente no deberían estar ocupadas por nadie. Transmita mensajes cortos y no transmita información inútil. En caso de interferencias por parte de otras estaciones, la estación controladora u otras estaciones en las que ésta haya delegado, porque si yo estoy acaba de pasar un huracán en Mérida, ¿no? Como fue el Isidoro, si yo voy a estar saliendo, no tengo corriente eléctrica, saco la batería de mi carro, lo traigo acá, conecto los cables, logro levantar una dipolo porque todo me las tiró el huracán, conecto cable coaxial, checo estacionarios y me pongo a transmitir, no voy a transmitir más que con unos 20, 30, si me bien me da con 50 watts de potencia. Entonces, si me escucha una estación que tiene más potencia y que tiene antenas direccionales, yo le delego a esa estación que sea la que vaya controlando el tráfico que va a estar en la frecuencia de emergencia. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Recopilar la información utilizando el famoso cuándo, dónde, qué, cómo y quién. Y estar anotando la fecha, la hora, en qué frecuencia. Es como anotar el número telefónico, ¿no? Lugar de la emergencia, qué ha sucedido, qué se requiere hacer, o sea, qué se necesita.
¿De qué forma se puede ayudar y quién podría ayudar? Ok, toda esa información la recopilamos, pero lo único que podemos hacer los radioaficionados es pasar las comunicaciones. En el momento que dejes tu estación de radio y te salgas a la calle a ayudar, ya dejaste de ser radioaficionado en emergencia. Usar el alfabeto fonético para evitar confusiones, ¿no? Y el alfabeto fonético, pues ya lo habíamos visto antes, pero aquí lo ponemos de la A a la Z. Y es este, ¿no? Es alfa, es Bravo, no es Bolivia, es Charlie, no es Chile, es Delta, no es Dinamarca, etcétera, ¿no? Que se usa mucho en radioafición, pero no es correcto y mucho menos en una situación de emergencia. Limítese, como les decía hace un momento, a las comunicaciones. La radioafición es quizás la última posibilidad de comunicación en caso de emergencia. Limítese a ello, a la comunicación. Deje las tareas de asesoramiento y la planificación. Hay un micrófono abierto donde Sí, acaba de sí. pasar una moto. Ándale, gracias. Le quería preguntar, le quería pedir un favor, soy Adelante, Howard. Howard. Ha mencionado usted lo del alfabeto, Fonético. fonético. ¿No sería tan amable en un pequeño espacio que me lo pudiera regalar? Este, Infonía. sí, hablado, sí, porque pues Correcto. sí, sí, para tenerlo y no cometer errores a futuro. Con todo gusto. Gracias, Juan Pablo. Si mi voz está media guardientosa, buscaré alguna No, grabación no, en no. internet. No, 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 está bien la de usted. No, no, el chiste es tenerlo. Y Claro que que sí, sí, Howard, con para que se. muchísimo Gracias, gusto. Con todo gracias. gusto. Ok, entonces hay que limitarse a qué? A las comunicaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que dominamos. Formatos de mensajes. Establezca contacto con las personas y organizaciones involucradas en la emergencia o en las operaciones de ayuda y ayúdeles a retransmitir sus mensajes. Cuando el terremoto del 2017 en la Ciudad de México, hubo un radioaficionado ahí donde se cayó una escuela, no me acuerdo el nombre ahorita. Y este llevó sus equipos y estuvo allá en la calle haciendo transmisiones en diferentes bandas, ¿no? Ahora bien, la comunicación es mucho más eficiente si un mensaje llega a su destino de forma idéntica a como fue transmitida originalmente. Cualquier persona originadora de un mensaje debería escribir su mensaje en papel al estilo de un telegrama, incluyendo al menos su destinatario y su firma de forma reconocible. Su firma es su indicativo, porque pues aquí si estamos en fonía, pues no hay de otra. La estación de origen es el indicativo de la primera estación que lanzó el mensaje al aire. El lugar de origen es la ubicación, ciudad, pueblo, aldea, embarcación, desde la que el primer originador ha enviado el mensaje. Para la hora y fecha de construcción del mensaje han de respetarse las del mensaje original. No interesa la información horaria de las retransmisiones. Eso está claro, ¿no? Para el tráfico en las redes de VHF en frecuencia modulada, en las que las comunicaciones son más fáciles, se puede utilizar opcionalmente un tipo de preámbulo más corto. Asignarle un número, lugar de origen, hora en que se construyó el mensaje, fecha de construcción del mensaje. El número será un número de serie asignado al mensaje. La estación de origen es el indicativo de la primera estación que lanzó el mensaje al aire. Para la hora y fecha de construcción del mensaje han de respetarse las del mensaje original. Esto es si se van a retransmitir de una estación a otra hasta llegar a su destino. Si tú escuchaste un barco que esté naufragando o a la deriva, y en Mérida, por ejemplo, o en Progreso, donde está nuestro amigo, lo que tenemos que hacer es hablar a la Capitanía de Puerto y ahí llegó el mensaje. Pero se dan casos en que uno tiene que retransmitir el mensaje, sobre todo en caso de terremotos y de huracanes, donde los familiares lo que quieren saber es cómo está su familia donde sucedió el desastre, ¿no? Entonces ahí a veces se requieren de retransmisiones.
Y aquí ponen ejemplos, ¿verdad? Bueno, si quieren se los leo. XC1, XXX, aquí XC1, Yankee, Yankee. Tengo un mensaje, cambio. Aquí XC1, Yankee, Yankee, estoy listo, cambio. Mensaje comienza, número 4, X-Ray Echo 1, Yankee, Yankee, Yankee 1832, enero 15, destino Cruz Roja, Guadalajara, texto. Se necesitan 2 ambulancias en la calle Alta, fin del mensaje, cambio. Repita la palabra después de 2, cambio. 2 ambulancias, cambio. Recibido el número del número 4, X1 Yankee Yankee, corto. Recibido X1 Yankee Yankee, corto. Bueno, es un formato, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues no vamos a grabarnos tanta cosa. Lo que tenemos que hacer es pues, tener una hojita por allá o si disponemos de una computadora y lo tenemos guardado, pues sacarlo y crear nuestro formato para que pues podamos escribir las cosas correctamente, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, pues ya esto ya es en telegrafía, ¿verdad? Es algo parecido, pero en telegrafía. ¿Qué hacer cuando terminas de, de transmitir el mensaje? Pues que no olvides informar a tu Asociación Nacional sobre el tráfico de emergencia cursado. Bueno, si es necesario, ¿no? Si lo que hiciste fue dar aviso a la Capitanía de Puerto, bueno, pues cuando haya oportunidad, pues mandas un mensaje a la federación, le dices, hubo este evento, participé, fecha, hora, bla, 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 se solucionó, no se solucionó, etcétera, pues para que lo difundan en el boletín del siguiente domingo, ¿no? Ejemplos de estaciones usadas de emergencia, pues son estaciones que van, que ya están preparadas, que las puedes levantar todo el equipo, sus accesorios en un rack, en un gabinete, hasta en un gabinete de esos antiguos de computadoras, se introducen los radios, se interconectan todo lo que necesites y te lo llevas como si fuera una maleta, ¿no? Los venden y también se hacen caseros. Los modernos rayos digitales, hablando de DMR, por ejemplo, podrían ser los nuevos pilares en situaciones de emergencia, mientras no se caiga el Internet. Si no hay Internet, pues ya van a estar de pisapapeles, ¿no? Porque no van a funcionar. Algunas razones por las cuales los radioaficionados somos un importante activo en caso de emergencia. Esto ya lo saben los gobiernos y por eso todavía estamos, no nos quitan nuestros espectros asignados. Operamos como una red global de alcance mundial, nacional, regional o local, según se requiera. Somos operadores autorizados y eso implica con conocimientos y regulados, en este caso por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estamos técnicamente calificados y por eso este curso pues tiene tanta información. Estamos en capacitación constante y en permanente actividad. ¿Mm? O sea, aparte de todo esto, no lo dice aquí, pero no sé si lo dice más adelante, pues al gobierno, al Estado mexicano o al Estado de cualquier otro país, o al gobierno de cualquier otro país, no le cuesta un centavo. Nosotros somos los que pagamos nuestros propios radios, antenas, etcétera, ¿no? Y hasta pagamos la concesión. Somos capaces de operar con lo mínimo y en condiciones completamente adversas, ¿no? Podemos comunicar en automóviles, en camionetas, en el campo, en la orilla del mar, e incluso perdidos en una roca en el Pacífico, ¿no? Podemos estar completamente aislados de la red eléctrica y aún así transmitir nuestros mensajes. Podemos usar paneles solares, podemos usar baterías que cargamos con la red eléctrica y si se va la corriente eléctrica, siempre vamos a tener el automóvil con el tanque lleno y podemos cargar nuestras baterías y usarlas, etcétera. Nuestra red de radioaficionados en una situación de emergencia es inmune a la sobrecarga. Aquí no hay que la telefonía celular se sobrecargó.
con enlaces propios y a terceros sin costo para el Estado, como ya habíamos dicho anteriormente. Yo creo que por eso pues nos tienen cierto aprecio. Como conclusión, los radioaficionados estamos preparados para establecer comunicaciones de emergencia cuando no hay otros medios disponibles o estos han fallado, para apoyar a otros servicios de emergencia cuando requieren operadores adicionales o apoyo adicional. Hasta eso, ¿eh? En un momento dado nos pueden llamar del C4 porque no tienen el personal suficiente y debemos estar calificados para operar, por lo que sabemos, radios transmisores. Este tema, ¿verdad? Estas diapositivas fueron de Ramón Santoyo y la hizo para la Yaru. También se basó en procedimiento operativo de HF para emergencias internacionales de la Yaru, en el reglamento de la Red Nacional de Emergencia de la Federación Mexicana y en imágenes de Internet. De ahí se sacó.